Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y el nuevo Galaxy S24 y S24 Ultra llegan con grandes funciones de inteligencia artificial y en este video te estaré contando cómo puedes utilizarlas para sacarle el máximo a tu teléfono. Así que comencemos. Hablemos primero sobre la función de intérprete o traductor en vivo, una función que te permite traducir tanto tu voz como la voz de la otra persona con la que estás llamando en un idioma que entonces puedas entender. Para activar esta función vamos a ir a la aplicación de teléfonos, vamos a ir aquí a la parte del menú, la parte de ajustes y entonces vamos a ir aquí a la parte de traducción simultánea. Aquí obviamente vas a poder escoger el idioma que entonces tú hablas. Vamos aquí a cambiarlo al español, que es el idioma que yo hablo. Aquí puedes entonces ver los otros idiomas que pueden funcionar con este sistema de traducción en vivo. Obviamente no todos van a funcionar, pero aquí tenemos varios idiomas. Y entonces también puedes cambiar el tipo de voz. Aquí puedes escuchar los diferentes tonos de voz y también la velocidad en el que habla esa traducción por ti. Y entonces en la parte inferior, aquí es donde estarías cambiando entonces el idioma de la otra persona que estás hablando para que entonces se pueda traducir y lo puedas entender. También puedes cambiar aquí la parte de la voz de esa persona con la que estás hablando, o si quieres puedes escuchar la voz original de esa persona. Y otra función que también puedes activar es la parte de silenciar mi voz o silenciar la voz de otra persona, para que cuando por ejemplo tú hables, si estás hablando en español con una persona en inglés, pues entonces esa otra persona no escuche tu voz en español, sino que escuche la traducción en inglés. Y también lo puedes activar en la parte de la otra persona. Bueno, vamos a comenzar esta parte de traducción simultánea. Yo estaré hablando en inglés y estaré hablando con una persona que habla español para poder probar esta función. Vamos aquí a llamar a esta persona. Aquí cuando estés en esta parte de la interfaz de la llamada, vas a poder ver que se ve esta parte de asistente de llamadas. Estaré tocando esta función y entonces la parte de traducción simultánea. Hey, how are you doing? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Okay, and you? I'm doing great. What are you going to do today? Lo estoy haciendo muy bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy para la iglesia. I'm going to church. Perfect. I'm recording a video. See you later. Perfecto, estoy grabando un video, nos vemos luego. Bye. Bye. Y como pudiste ver al principio de la conversación, el teléfono le estará informando que esta conversación se estará traduciendo simultáneamente. También como pudiste ver de la interfaz, el teléfono mostrará una transcripción tanto de lo que tú dices como lo que la otra persona está diciendo, para que puedas seguir mucho mejor esa conversación. Esta función sin duda alguna para mí sería excelente para cuando vas de viaje a otro país y obviamente no hablas ese idioma, pues entonces te vas a poder comunicar mucho más fácil con tu nuevo Galaxy S24. Esta función del traductor en vivo también funcionará dentro de la aplicación de mensajes, para que puedas entonces ver los mensajes que te envíen, por ejemplo en inglés, pues debajo del mensaje lo puedas ver también en español. Y entonces cuando tú envíes un mensaje en español, esa persona lo estará viendo en inglés. Vamos aquí a hacer una prueba. Aquí tenemos en la parte inferior la parte del traductor. Vamos aquí a escribir ¿cómo estás? Y es cuando envíe ese mensaje, pues lo estará traduciendo aquí en la parte superior. Envío el mensaje y lo está enviando en inglés con la traducción en español abajo, para que yo pueda saber lo que estaba mencionando. Y entonces cuando esa persona envíe un mensaje en inglés, pues también lo estaré viendo en español. Además de tener un sistema de traducción en vivo de estos mensajes, también vas a poder utilizar la inteligencia artificial para poder decirle al teléfono que escriba los mensajes por ti y que también hasta cambie el tono del mensaje. Aquí tengo algo que dice hoy tengo mucho trabajo. Podemos apretar aquí el botoncito de inteligencia artificial y le doy aquí a la parte de estilo de escritura, y entonces el teléfono me estará mostrando diferentes alternativas con diferentes tonos, como por ejemplo profesional, que dice buenos días, hoy tengo una gran cantidad de trabajo. También uno un poquito informal, incluso también como opciones para poder ser como algo para las redes sociales, uno un poquito respetuoso, otro que también utilice emojis, y simplemente le puedo dar aquí insertar y estará colocando ese mensaje con los emojis con un tono diferente. Tu teléfono por años utilizando el sistema de autocorrector te ha podido ayudar
a colocar acentos o corregir algunas palabras. Pero ¿qué pasa si tienes un texto bastante largo con muchos errores? Pues ahora, utilizando la inteligencia artificial, podemos decirle aquí a la parte de ortografía y gramática, y el teléfono estará analizando todo ese párrafo que escribí, obviamente con errores a propósito, para que puedas ver cómo lo corrigió, añadió diferentes acentos y puso hasta comas para que sea el mensaje un poquito mejor, con prácticamente ningún error gramatical. Aquí cambió la S de peces por la C. También yo escribí 2 veces una E al final de tarde y borró esa E, y también colocó un punto para que el teléfono también te ayude a escribir mucho mejor. Bueno, pasemos ahora a enseñarte algunas funciones de inteligencia artificial para la aplicación de cámara y galería de tu nuevo Galaxy S24. Aquí tenemos una foto de mi perrita y le puedo dar aquí al botón de editar, y entonces puedo apretar la parte de inteligencia artificial, y ahora el teléfono me permitirá seleccionar un objeto. Aquí obviamente pues tengo a mi perrita. El teléfono analizará la imagen para detectar el sujeto, y ahora puedo hacer varias cosas. Puedo moverla para colocarla en otro lugar. Vamos a colocarla aquí un poquito más abajo y vamos a achicarla un poquito, y le doy aquí al botón de generar, y el teléfono estará generando ese espacio vacío ahora que moví el sujeto para que coloque la perrita en otro lado. Y esto lo podrás utilizar para crear diferentes fotos y estilos, para que tengas un poquito de más control a la hora de editar tus fotos. Cabe la pena mencionar que el teléfono estará colocando una marca de agua en estas fotos editadas con inteligencia artificial, para que si las compartes pues las personas sepan que fueron manipuladas y tengas un poquito de mayor control de lo que está pasando con tus imágenes. Una de mis funciones favoritas de inteligencia artificial del teléfono es que cuando vas a editar una foto y quieres enderezarla, en el pasado tenías que acercarte para poder obviamente cortar la foto y enderezarla, pero ahora utilizando el sistema de inteligencia artificial, si rotan la imagen ves estos espacios vacíos. Vamos aquí a colocar esta camioneta derecha con el horizonte y puedes ver aquí los espacios vacíos. Anteriormente tenías que acercarte para poder obviamente que no se vean estos espacios vacíos, pero ahora el teléfono va a poder rellenar esos espacios de la imagen para que entonces puedas tener un resultado como realmente lo quieres, rotando la imagen, y que entonces esos espacios vacíos que anteriormente no podías hacer nada con ellos, pues ahora el teléfono sí te podrá mostrar ese resultado. Otro poder de la inteligencia artificial es en la parte de los videos en la galería, y es que ahora cuando estés viendo un video vas a poder dejar el dedo apretado para poder ver ese video en cámara lenta. Ahora bien, esto no es ningún truco sencillo. Aquí Samsung estará colocando diferentes fotogramas en ese video que no se grabó en cámara lenta, para que entonces pueda crear un efecto de cámara lenta realmente convincente y que se vea de muy buena calidad. Y ese mismo efecto de cámara lenta también lo podrás llevar a la parte de edición de ese video, para que puedas convertir ese video en cámara regular en un video grabado en cámara lenta. Para poder hacer eso, vamos aquí a la parte del lapicito para comenzar a editar este video, y aquí tenemos una parte nueva que dice velocidad. Vamos aquí a buscar el momento más sorprendente aquí en esta parte de los fuegos artificiales. Vamos a llevarlo hasta aquí, y ahora puedo darle aquí a la parte de velocidad y puedo poner aquí 1/4 de velocidad. Vamos a mover esta parte de la cámara lenta donde está ese momento importante, y vamos ahora a reproducir el video, y como puedes ver ahora el teléfono estará rellenando esos fotogramas para que el video se vea en cámara lenta y se vea de muy buena calidad. Aquí puedes ver el resultado final y sin duda alguna se ve muy bien, se ve muy fluido, porque obviamente el teléfono rellenó esos espacios que el video no fue grabado en cámara lenta, para que entonces cree un resultado muy bonito y se vea de bastante buena calidad. Otra función de inteligencia artificial que todavía no me ha aparecido en mi teléfono porque no lo he usado bastante es que el teléfono inteligentemente te va a poder mostrar sugerencias para poder editar fotos utilizando inteligencia artificial. Aquí podemos ver un ejemplo que el teléfono le sugiere que puedas remover los reflejos de esta imagen, y automáticamente apretando un botón en la galería el teléfono va a permitir remover estos reflejos para que puedas crear una foto mucho mejor de la que tomaste originalmente. Hablemos ahora de otra función sumamente importante, y es la función de circular para buscar, o circle to search, y lo que te permite hacer esta función es prácticamente escanear toda la pantalla y que puedas circular lo que tú quieras y recibir información y búsquedas sobre ese sujeto. Vamos aquí a probarlo. Dejamos el dedo apretado sobre la barra de navegación, el teléfono escaneará la pantalla y ahora simplemente puedo circular el sujeto que quiero buscar, y aquí el teléfono estará buscando fotos similares. Mi perrita es una pitbull, así aquí tenemos fotos
fotos de otros perritos similares, tengo más información sobre esta raza, etcétera. Pero algo que también puedo buscar es información más precisa añadiendo texto a mi búsqueda. Aquí, por ejemplo, estoy añadiendo a la parte de mis fotos preguntando si los pitbulls son agresivos o no. Le puedo dar aquí a buscar y el teléfono utilizará la foto que obviamente detectó que el perro es una raza de pitbull, más el texto que añadí de si son agresivos, y aquí tengo más información que me podrá contestar la pregunta lo que quiera. Así que no tan solo vas a poder escanear y buscar cualquier elemento de la foto, sino que vas a poder también crear búsquedas añadiendo texto a esa imagen para que puedas encontrar esa información que quieres. A mí lo que más me sorprendió de este sistema es lo rápido que es, ya que con tan solo apretar esta barra de navegación puedo comenzar a circular. Aquí hago la búsqueda y el teléfono automáticamente subirá esa foto y detectará que esta es la nueva camioneta de Ford, la que es eléctrica, y puedo recibir más información sobre ella. Así que si quieres utilizar esta función, para mí es sumamente útil para que puedas encontrar quizás ropa, algo para comprar, información de un vehículo y más, utilizando la inteligencia artificial. La aplicación de notas de tu Galaxy S24 también recibió varias funciones de inteligencia artificial. Aquí tengo una nota que yo hice en inglés, pues ahora tenemos este botoncito de inteligencia artificial y podemos hacer varias cosas. Aquí el teléfono nos muestra las diferentes alternativas que tenemos. Vamos a seleccionar toda la nota para que pueda hacerlo correctamente y le puedo dar aquí a la parte de formatear automáticamente para que añada encabezados y títulos y me pueda pues crear una nota un poquito mejor de lo que hice anteriormente. Y aquí el teléfono me mostrará con diferentes, ¿verdad?, puntos dividida la nota para que se vea un poquito mejor, ¿verdad?, y sea más organizada. Puedo aquí copiar este texto para compartirlo donde quieras, o puedo también sustituirlo o añadirlo a mi nota para que tengas más control de lo que sucede con esa nota original. También, obviamente, como vistes aquí, podemos apretar el botón de resumir y me estará dando obviamente una versión más corta de mi nota. También lo que hizo fue traducirla y, como vimos anteriormente, puedo copiar ese texto, sustituirlo o entonces añadirlo a esta nota para que pueda preservar esa nota original. Si eres como yo, a la hora de tomar notas con tu S Pen escribes un poquito virado, pues ahora el teléfono va a poder utilizar la inteligencia artificial para enderezar tus notas y se vean un poquito más limpias. Vamos aquí a seleccionar el lazo para seleccionar esta nota que hice anteriormente y puedo apretar aquí el botón de menú y ahora puedo decirle alinear escritura a mano y el teléfono la enderezará un poquito. Yo escribo bastante virado, así que realmente hice un buen trabajo para que tus notas se vean un poquito mejor. Como era de esperarse, las funciones de inteligencia artificial también están presentes en el navegador de Samsung y aquí tenemos el botoncito de inteligencia artificial con las estrellitas. Donde quiera que veas esas estrellitas significa inteligencia artificial. Y aquí podemos hacer varias cosas. Puedo resumir este artículo para poder tener la información más rápida sin tener que leer tanto en este artículo. Podemos también traducir el mismo, copiar ese texto para que lo podamos llevar a otra aplicación. Y también podemos traducir completamente ese artículo para poder leerlo en otro idioma. Obviamente pues ya está en español, pero si lo quiero colocar en inglés, pues el teléfono también lo podrá hacer de una manera bastante rápida y lo vas a poder leer directamente en el navegador. No te va a llevar a otra página ni nada por el estilo. La aplicación de notas de voz también recibió funciones de inteligencia artificial que serían perfectas para personas que grabaron una conversación, ya sea para un trabajo de escuela, periodismo o simplemente para tus propias notas de voz. Y es que ahora el teléfono automáticamente va a poder transcribir esa nota de voz. Vamos a darle aquí al botón de transcribir. Obviamente te pregunta el idioma de esa nota de voz. Aquí estará haciendo el proceso y lo está haciendo directamente en el teléfono. No se estará enviando a la nube en este Galaxy S24. Y lo más sorprendente, como puedes ver aquí, es que detectará los diferentes hablantes. Por ejemplo, si es una conversación, vas a poder ver las diferentes personas mientras están hablando. Y obviamente, como era de esperarse, también podemos apretar aquí la parte del resumen para que el teléfono automáticamente pueda resumir esa conversación o esa nota de voz para que puedas verla, pues no tener que escuchar esa nota de voz completamente y recibir un resumen. La última función de inteligencia artificial que te quería contar sería una enfocada en la personalización, ya que el teléfono tiene la función de poder crear diferentes fondos de pantalla utilizando inteligencia artificial. Vamos aquí a comenzar a personalizar nuestro teléfono. Le damos aquí a la parte de fondo de pantalla, le damos a la parte aquí de cambiar el fondo y bajamos un poco a la parte generativo y creativo. Le damos en esta parte
y el teléfono nos mostrará diferentes alternativas para poder comenzar, no tener que hacerlo desde cero. Vamos a simplemente, por ejemplo, la parte de terreno y el teléfono nos mostrará diferentes palabras que podemos cambiar. En vez de paisaje surrealista, vamos a escoger realista. Esto simplemente es un ejemplo. En vez de playa, vamos a escoger un desierto. Esto es un ejemplo una vez más. Y en vez de color plata, vamos a decir que nos gusta el color lavanda. Esto simplemente es un ejemplo. Le damos aquí a generar y el teléfono utilizará la parte de inteligencia artificial para crear estos fondos de pantalla y puedas tener uno completamente único. Aquí tenemos varias opciones de fotos que parecen un desierto con un poquito de tono de lavanda. Esta es realmente la que tiene más lavanda. Le puedo dar a la parte de definir y el teléfono me preguntará si lo quiero tener en la pantalla de inicio o de bloqueo. Le doy siguiente y ahora en el teléfono tengo un fondo que fue creado utilizando la inteligencia artificial. Como pudiste ver a lo largo del video, los Galaxy S24 y S24 Ultra tienen muchísimas funciones de inteligencia artificial, pero cabe la pena mencionar que ya Samsung ha dicho que estas funciones de inteligencia artificial serán de forma gratuita hasta finales del 2025. Esto significa que tienes más o menos como 2 años para poder disfrutar de estas funciones sin tener que pagar nada, aunque la compañía todavía no ha dicho cuánto costarán. Y con ese último detalle te he contado prácticamente todas las funciones de inteligencia artificial que tiene tu nuevo Galaxy S24 y S24 Ultra. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué te parecieron estas funciones, te llaman la atención, cuál de todas estas es tu favorita. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si tienes alguna duda o pregunta también déjamelo abajo y con gusto trataré de contestar tu pregunta. Ahora que hemos llegado al final de este video, dale like si te gustó y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.